Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a estar viendo entonces las explicaciones de las tareas 2 y 3, que son las tareas pendientes que van a entrar para el examen. Veo acá tarea 1, 2, 3 y luego 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, para el segundo parcial. La verdad que yo quería subir ya el día de ayer, miércoles, y hoy ya es jueves de tarde, así que realmente el examen voy a dejar abierto eh, el viernes de tarde, desde el mediodía hasta el lunes, todo el lunes. En esos 4 días voy a entrar a rendir. O sea, para aquel que quiere ver bien la clase y tomarse el tiempo de analizar sus... ¿cómo les voy a decir? Analizar las preguntas, ir punto por punto. Entonces se toma su tiempo, puede ver el fin de semana, el sábado, si se anima a rendir el sábado, ya rinde el sábado, si se anima a rendir domingo, rinde domingo, o rinde el lunes, ¿verdad? Porque realmente lo que quería es que tengan tiempo para poder ver y comparar con lo que están estudiando. Bueno, ya que estamos aquí, son muchos miércoles aún que van a quedar pendientes, vamos a decir. Voy a fijarme el calendario y voy a ver. Voy a tener que estirar contenidos de Radiología 2 para poder cubrir nuestros días, nuestros contenidos del programa. Entonces cuando demos Radiología 2 ya vamos a dar menos contenido nada más. Va a ser prácticamente, ojalá Dios quiera, yo creo que sí. Tengo la sensación de que ya el año que viene va a ser presencial. Entonces ya va a ser un contenido mucho más corto y prácticamente vamos a enfocarnos en la práctica nada más. Entonces otra alternativa entonces será traer los contenidos de Radiología 2 ahora en este modalidad virtual, y lo poco que va a ir quedando entonces ya damos en Radiología 2 el año que viene ya de manera presencial, y vamos a enfocarnos más en la práctica porque vamos a sacar mucho contenido para no tener los miércoles sin hacer nada, ¿verdad? Porque la práctica no hay caso de conseguir que practiquemos en la clínica, ¿verdad? Entonces tenemos ese inconveniente. Y bueno, entonces eso es la tarea, lo de la práctica, lo de los contenidos los miércoles. Y bueno, no sé, creo que no había otro tema más. Bueno, estoy viendo acá ahora la gente, o sea, los puntos de trabajo práctico. Yo veo que hay gente que no está enviando nada aparentemente, y justamente la nota de trabajo práctico es una nota que hay que tener. O sea, si no tenés nota de trabajo práctico, recursás la materia. O sea, no importa que vos me hagas 40 de 40 en cada examen, en cada parcial. Si no tenemos si no tenés hecho el trabajo práctico, ¿verdad? En este caso son las tareas lo que yo le considero, porque hay gente que, o sea, habrá materias que le han de pedir trabajos prácticos, ¿verdad? De por ahí están esperando que se les considere. Yo creo que ya no.
en la en la modalidad anterior, o sea, en las materias anteriores ya tuvimos bastante eh, experiencia, por así decir, para poder entender cómo funciona todo. O sea, ya no hay muchas excusas ahora. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, estoy viendo que 15 de 24 en teoría entregaron. Vamos a ver un poco, tarea 1, que era historia de la radiología. Tengo estos pendientes de Vitale, Elena, Cuña, Sayas, Molinas, Ariel, Fernando, Santander y Dionisio Velázquez. Bueno, puede ser que hayan casos también de gente que hayan dejado, ¿verdad? No sé cómo viene la mano, yo no estoy al tanto de la planilla de... En la tarea 5 me quedaron 4 nada más. A ver, gente que no entregó, me sale Santander, Teresa, Arellano, Sayas. Está, entonces les pido encarecidamente que se pongan al día con las tareas. Sé que no da gusto para nada, pero a mi entender la modalidad virtual exige un poquito de un esfuerzo autodidacta, ¿sí? Porque no hay, o sea, todos los contenidos ya están, o sea, el que quiera aprender va a aprender, no necesariamente yéndose a la facultad. Lo que nosotros hacemos prácticamente es guiar los contenidos, ¿verdad? Que es lo que se considera importante, y en base a eso para que ustedes puedan enfocarse a esa información nada más, porque contenidos hay bastante. El tema es qué contenidos nos sirven y a eso enfocamos. Entonces les habilitaré de nuevo esta semana, no, esta y la otra, o sea, la otra semana también, verán, porque veo que hay ya bastantes tareas que no sea que les encime demasiado. Por ejemplo, si le digo hasta el domingo y se me llenan de trabajo hasta el domingo, entonces van subiendo sus tareas, se ponen al día. Obviamente ya la nota no les voy a poder dar los 20 puntos de trabajo de investigación, porque no hay entrega en fecha. Así que si hay casos particulares, por favor que me hablen. Siempre yo recibí los casos particulares. Tengo o sea, el que quería contactar conmigo siempre me pudo haber escrito, enviado el correo. No hubo trabas de ese lado, así que pónganse al día en eso, que no les perjudica al final no tener nota de trabajo de investigación, y que no sea que recursemos por ese simple motivo. Bueno, entonces la tarea 1 era la primera clase que habíamos dado allí por septiembre, me acuerdo. Y lo que sí vi es en los trabajos no en todos, ¿verdad? Pero en algunos sí, es demasiado resumen, ¿sí? Exageradamente resumido, vamos a decirle con algunos eventos, por así decirlo, ¿verdad? Ponerle que era haber hecho una línea temporal con los eventos que habíamos mencionado que eran importantes. Y hay gente que consideró 6 eventos por ahí importantes en toda la historia de la radiología, más o menos. Entonces que no sea que después me estudien de su resumen los 6 eventos y se llenen con eventos que no estudiaron, y porque consideraron 6 eventos nada más. Entonces quiero hacer esa aclaración, que no
que no se me compliquen con eso y estudien de la manera que se había enfocado en esa clase, ¿sí? Como yo les había dicho, que a qué eventos eh, darle importancia, por así decir. ¿Está? Por favor, eso no quiero que tengan problemas de esa parte. Eso con respecto a la tarea 1. Entonces, la gente que resumió demasiado, por favor tengan en cuenta lo que se habló en la clase, que creo que esa sí se subió. Y miren y vayan anotando hacia dónde van los contenidos que quiero que aprendan, o sea, los eventos en realidad. Obviamente no le puedo dar el examen, pero por lo menos le digo qué es lo que quiero que estudien. Entonces, eso con respecto a la tarea 1. Bueno, entonces tarea 2, por ejemplo, acá tengo 16 alumnos que entregaron de 24. Así que vamos a ver un poquito. Dionisio, Teresa, Mercado, Méndez, Arellano, Sayas, González, Santa Cruz y Vitale. De hecho, Vitale votan todas on fire. Bueno, ponete al diálogo. Que no sea que nos encontremos con sorpresa cuando hagamos la planilla. Bueno, entonces, como verán, en radiología 1, ¿verdad? Hay un tema que quiero que no se preocupen demasiado, ¿verdad? Porque la preocupación mayor parece ser que el año que viene tenemos pacientes, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a aplicar. Creo que más o menos por ahí está la preocupación. Lo que les quiero decir es que, al menos en lo que se refiere a radiología, radiología está dividido en dos partes, 1 y 2. ¿Sí? En la parte de radiología 1 se enfoca demasiado en los puntos técnicos, en la naturaleza, o sea, en la historia, que fue un solo contenido nada más, ¿verdad? Pero por así decir, la secuencia, la historia, la naturaleza de la radiación, o sea, cómo funciona, en qué se basa, cómo viene todo esto, ¿verdad? No hay mucho de que ustedes, o sea, todos estos conocimientos que estamos aprendiendo en radiología, no es que ustedes van a aplicar en la clínica. Sinceramente, no es algo de que ustedes van a llevar en la vida, por así decirlo. De radiología 1 le hablo. Sé que suena muy fuerte, ¿verdad? Decir, ¿y qué es lo que estamos estudiando entonces si no voy a aplicar lo que vos me estás enseñando, ¿verdad? Y lo que en base a el contenido que se da, lo que se busca prácticamente en radiología 1 es comprender cómo se produce la radiación, de qué manera funciona y cómo eso sacamos provecho, ¿verdad? Se trata más de eso, de la naturaleza. Por eso hay mucho a la hora de realizar los cuestionarios de los que hicieron, de los 15 que hicieron, que seguramente serán 8 por ahí, porque 7 se van a compartir tareas o qué sé yo, le pagaron a su hermanito para que le hagan. Eso ya escapa del control, ¿verdad? Por eso la virtualidad es bastante compleja, ¿verdad? Uno puede, mismo a la hora de rendir, uno puede copiar las tareas que hizo nada más. Y lo mismo con las tareas, el docente hasta no se puede decir ni hasta un punto puede controlar. Lo único que yo puedo controlar es lo que ustedes envíen en fecha nada más, prácticamente. Después nada, de que ustedes hagan la tarea, de que ustedes estudien, de que ustedes rindan sin material, eso ya no realmente es prácticamente
ya escapa al control. Por eso yo les digo que la virtualidad no es prácticamente dirigir nada más los contenidos, dirigir esos contenidos que consideramos que van a ser importantes para ustedes, y al final es una disciplina personal, ¿verdad? Y esa disciplina personal lo que es muy complicada realmente, porque al menos conmigo sí, ¿verdad? Porque yo no sé las otras materias. Yo creo que hay materias donde le obligan a estar en clase, se llama lista, que estén conectados, y no, para mí no pasa por ahí. Entonces lo que a mí me importa es que vean los contenidos estudien los contenidos que son importantes, y a la hora de tomar la evaluación que cada uno aplique de la manera consciente que desea. Y bueno, entonces, como habíamos dicho, estos primeros contenidos son de comprensión de por qué la naturaleza, o sea, cómo se produce, de dónde viene, y en qué momento, o sea, cómo se fue utilizando, ¿verdad? Hoy en día es bastante más complejo ya de lo que es. Inclusive vamos a ver que los equipos que vienen hoy en día para tomar radiografías ya son menos nocivos. O sea, aquella gente que seguramente mira los equipos ontológicos que se utilizan, van a decir, ¿cómo será que siempre se dice que la radiación es peligrosa, ¿verdad? Siempre queda siempre se nos enseñó de esa manera, ¿no? El peligro, el riesgo, no es lo que te puede quedar sin hijos, sino que tus hijos salgan con problemas genéticos, que la radiación afecta a la parte más profunda de la célula. Y en realidad fue así siempre, pero fue mejorando todo, ¿verdad? Justamente uno, si ve los equipos ontológicos que hay hoy en día, uno va a decir, si es tan peligroso la radiación, ¿por qué hay equipos de rayos X portátil, ¿verdad? Y ahí, más o menos por ahí va el hecho de entender cómo funciona todo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no tenerle miedo a un equipo de rayos X portátil? ¿O por qué tenerle miedo a un equipo de rayos también, ¿verdad? O sea, ¿por dónde pasa? Comprender bien la naturaleza, cómo funciona y qué es lo que está pasando dentro de esa cabeza, de ese tubo, que no sea solamente colocar el tubo y disparar, escuchar un pitido, 1, 2, 3 y disparar, la verdad que no sea solamente eso. Entonces a eso va enfocado Radiología 1. En Radiología 2 sí vamos a hablar mucho más sobre técnicas, sobre más enfocado hacia las técnicas, sobre los diferentes tipos de imágenes que se pueden obtener con la radiación, con los rayos X en especial, porque realmente tomografía no nos enfocamos mucho. O sea, no tomografía, resonancia. Y entonces de ese lado, lo que les digo, que no se preocupen, al menos con Radiología 1, que no es que están perdiendo tiempo en algo que ustedes van a aplicar en la clínica, sino que se trata más de una comprensión de cómo funciona todo esto. Y en Radiología 2 sí, ahí sí, Dios quiera, vamos a aplicar en la práctica. Generalmente antes en Radiología 1 ya tomábamos disparos, ¿verdad?
Pero era haciendo un trabajo a la par, comprender y practicar, ¿verdad? Pero lastimosamente este año no se pudo. Así que el año que viene, por eso les estoy diciendo que si desarrollamos más los contenidos de Radiología 2, nos va a quedar el año que viene prácticamente eh, todo un semestre de práctica, ¿verdad? Hasta ser unos prácticamente radiólogos en este tema, ¿sí? Entonces, no, que no haya preocupación, que no panda el cúnico y chapulín. Así que estén tranquilos por ese lado. Bueno, vamos a ver un poquito la segunda tarea. A ver. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a la tarea de Areli. Areli Olmedo. Tarea 2. Edición. Vamos a tirar acá. Y vamos a ver dónde yo tenía fecha. Un poquito, voy a buscar el material. Está aquí, pero bueno, ahí encontré el material. Vamos a ver. Entonces, Areli dice, pregunta 1, ¿qué es la radiología? Ciencia que estudia el origen, producción, características, aplicación y efectos de la radiación en general. Sí, acá está. Muy bien. Ahí está. Ciencia que estudia el origen, producción. Hoy coité. Bueno, entonces radiología va a eso. Entonces no va. Lo que hay que entender los efectos de las radiaciones. No, hay varias radiaciones, ¿sí? No es solamente los rayos X, que es lo que estamos más familiarizados. Entonces, que no sea una confusión eso, ¿sí? De las radiaciones en general. ¿Está bien? Explica cómo es la estructura del átomo y detalla la estructura del núcleo y la zona perinuclear. Entonces, para aquella gente... ¡Epa! No, ¿qué hiciste? Bueno, esta imagen no está, realmente no corresponde a nuestro caso, ¿sí? Vamos a ver un poquito algo que tenga más relación. Entonces explica la estructura del átomo y detalla la estructura del núcleo y la zona perinuclear. Estamos hablando de niveles más profundos. Núcleo, no estamos hablando de núcleo celular, sino que estamos hablando de núcleo atómico. Por eso esa imagen no corresponde. Veamos, voy a buscar otra imagen. Bueno, esta imagen es algo más representativo de
de lo que es de la estructura atómica, ¿verdad? Del átomo. Por eso se habla de núcleo y zona perinuclear. Entonces la estructura del átomo se halla compuesta fundamentalmente por dos partes claramente identificables. El núcleo, que sería esto de colores feos, compuesto por protones y neutrones, y la zona perinuclear, que es la nube electrónica, que es lo que rodea alrededor del núcleo, perinuclear, por eso es alrededor del núcleo. Entonces, esto iba, dice, entonces en el núcleo, en esta zona fea de Cerro Porteño, se encuentra casi toda la masa del átomo, ya que los electrones en comparación son de una masa infinitamente pequeña con respecto a esto. Entonces los electrones que se encuentran en la zona perinuclear, en este gráfico se hace representativamente, uno puede imaginarse que es del mismo peso, del mismo tamaño, pero en realidad es mucho más pequeño. El mismo se halla conformado por una serie de partículas con características individuales. Se está refiriendo al núcleo. El núcleo es el que presenta esto. El núcleo es el que se haya conformado por una serie de partículas con características individuales, básicamente protones y neutrones, ¿sí? Entonces, protón y neutrón se encuentran en el núcleo. Puede ser pregunta de examen. ¿Qué elementos se encuentran en el núcleo del átomo? Estamos hablando entonces de protones y neutrones, a excepción del hidrógeno, que esto no, que posee un solo protón. Por eso es el elemento atómico 1. El protón presenta carga eléctrica positiva y el neutrón, como su nombre lo indica, es de carga eléctrica neutra. Eso sí, tema de examen también. Protón, carga eléctrica positiva, en este caso se representó con el rojo, y neutrón no tiene carga. O sea que en el núcleo solamente hay elementos que tienen carga positiva y carga sin carga. Los elementos de carga negativa se encuentran en la nube electrónica, que están compuestos, los electrones son los que tienen la carga negativa. A pesar que en su constitución íntima intervengan cargas o combinaciones de cargas de signos variables, existen además otras partículas difíciles de mostrar por evidentes en situaciones especiales. Realmente el modelo atómico que consideramos hoy es un modelo atómico a manera de comprender nada más. Hay mucho en física todavía que falta por comprender, descubrir en realidad, y nosotros nos quedamos con este modelo atómico clásico, ¿sí? Electrón, protón, neutrón, y en esta composición, ¿sí? Como ser en explosiones nucleares, responsables de fuerzas nucleares, los mesones, por ejemplo, sí, son componentes que se pueden encontrar dentro de la estructura del átomo, y también los neutrinos, pero de esto no se habla. Esto vamos a hacer la vista gorda, no. Acá, así, como si fuera que no existe. Hasta acá. Núcleo, o sea que tiene dos estructuras, núcleo y zona perinuclear. En el núcleo, dos componentes, protones y neutrones, y protón carga positiva, neutrón sin carga, no es carga negativa. Tema de examen. Y la zona perinuclear, que sería lo que está por fuera, se hallaría conformada por una cantidad de partículas que se denominan electrones. Tema de examen. Que poseen una masa aproximadamente 1833 veces menor que el protón, ¿no? Tanto así no va a salir, tipo, no le voy a preguntar 1834. No. Si pregunto, voy a preguntar que tiene menor masa, no me. Sí. Porque como les dije, lo que vamos a buscar es comprender cómo se genera la radiación, y eso es lo que quiero que ustedes lleven de radiología 1, que
hayan comprendido de, de cómo se genera, ¿verdad? Entonces, acordarse que es 1.833.000 veces más menor de masa no es un dato que van a llevar toda la vida. Entonces no me parece algo que estudien. Pero sí saber que están los electrones que se encuentran por fuera de menor masa, capaz ponerle. Pero sí, lo importante es saber que tienen carga contraria. ¿Sí? Y se le da un valor absoluto. A lo que se refiere a valor absoluto, por ejemplo, si esto tiene carga 1, el electrón también va a tener el negativo 1. ¿Sí? Un valor entero, vamos a decir. Los mismos, es por darle un valor, los mismos se distribuyen en diversas órbitas, dejando amplios espacios entre ellos, a diferencia de la composición de las partículas nucleares. ¿Sí? Las partículas del núcleo, los elementos del núcleo, lo que se refiere a esto. ¿Verdad? Los núcleos están todos pegaditos, sin embargo, los electrones no es que están juntos, sino que cada una se encuentra en una capa distinta. Las capas, si no me equivoco, eran 7 capas y están en distintos niveles. La más interna, que es la que está más adentro, vamos a ver un poquito acá, capas de electrones. De que voy a dar el segundo que he encontrado, no me haya pegado de acá. Yo no me daré ni de posición vaina. A ver un poquito. Bueno, estos sí son las capas con los subniveles, pero tiene que haber un gráfico mejor. Capas K, L, M. Vamos a ver si sale ahí. Bueno, este se entiende un poquito mejor lo de las capas. ¿Sí? Entonces 3, 6 son 7 capas, ¿sí? Sí, 7 capas, ¿verdad? En la capa perinuclear son 7 K, L, M, N, O, P, Q, y en cada capa pueden ocupar cierta cantidad de electrones. 2 electrones en la capa K, 8 en la L, en la M18, en la N32, en la O32, en la P18 y en la Q8. Es la cantidad. O sea, no puede haber más electrones de lo que se le asigna a cada capa. Entonces, el primer número arriba, o sea, la primera, lo que vemos arriba es el nombre de la capa. La primera capa es la K, la que más interna, y la más externa es la Q. Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo están en una interacción más fuerte. O sea, hay una fuerza de atracción positiva negativa mucho más fuerte que en la capa Q, ¿verdad? Eso va a ser más importante más adelante, cuando veamos que la forma que interaccionan los electrones, cómo pueden afectar si interaccionan con un electrón que se encuentra en una capa mucho más pequeña, mucho más interna, que tiene mucha más fuerza de atracción. Después, lo que vemos acá se habla de los subniveles, o sea, de los subniveles en los que tiene cada órbita otra vez. O sea, cada órbita tiene un subnivel S, la L tiene la SP, la M tiene SPD, FF, y otra vez en los subniveles cómo se distribuyen, ¿sí? Seguramente en química habrán ustedes distribuido, ¿cómo que se llama esto? No olvidé. La distribución de electrones, no, si no me equivoco, era de Rutherford, cómo explicaba cómo ocupaban los electrones según iban viniendo o se iban perdiendo electrones. Bueno, entonces eso.
es de toda esta pregunta 2, quiero que estudien eso. Creo que no se me perdió nada. Sí, Areli parece que escribió todito, lo aseguró bien nomás. Los componentes. Sí, o sea, prácticamente el último párrafo es lo que no copió, pero realmente no no habla algo que sea diferente de lo que dijimos y no habla de algo que yo quiero que estudien, así que no importa, pero es algo que estuvimos explicando recién. Solamente lo que estuvo marcando, lo que estuve marcando nada más, ¿sí? A veces ya hablo un poquito más. Hay una pregunta que no coloqué y que sí quiero que sepan, justamente esa diferenciación entre radiología y röntgenología. El röntgenología es el estudio de la radiación de los rayos X, o sea que sería una rama de la radiología. La radiología estudia varias radiaciones. El estudio de los rayos X en específico no es rayos Xlogía, es röntgenología. Röntgenología. Röntgen era el röntgenología, prácticamente es röntgenología, por ahí va. Pero es la diferencia entre la radiología y la röntgenología, ¿sí? No está en el cuestionario, pero sí quiero que sepan la diferencia. Posible candidato a tema de examen. Posible candidato. Bueno, pregunta 3. ¿Cómo es el comportamiento particular de los electrones internos? Creo que eso es lo que yo estaba diciendo. Dice: los electrones a los niveles más internos sufren una mayor fuerza de atracción del núcleo, por los que se les consideran electrones fijos. Sí, acuérdense de eso. Los electrones entonces están rodeando siempre al núcleo, ¿verdad? En la nube electrónica, siempre rotando. Y los que están más cerca al núcleo son los que tienen más fuerza de atracción. Y vamos a ver que es importante eso más adelante. Y únicamente pueden ser removidos a través de la aplicación de altas energías. Si uno quiere mover un electrón de una capa muy interna, tiene que recibir mucha fuerza. O sea, el electrón que le va a desplazar, ¿verdad?, que va a reemplazar ese electrón que está ahí, tiene que recibir mucha energía para que sea desplazado. Por eso generalmente los cambios de electrones se dan en la capa más externa. Los que están más afuera tienen menos fuerza de atracción, que es lo que habla acá, y son los que encargados prácticamente de hacer el intercambio de electrones, ¿sí? Porque los electrones son los encargados de recibir más electrones. Si un átomo recibe más electrones, está recibiendo más carga negativa. Entonces ese átomo se convierte en carga negativa por exceso de electrones. Si tiene menos electrones, se convierte en carga positiva porque hay mucho más protones en el núcleo. Entonces los encargados de dar carga positiva o negativa al átomo es el electrón, y dentro de los electrones son los de la capa más externa los que se encargan de hacer ese intercambio, de recibir o perder. Si hay misma cantidad de electrones y neutrones, de electrones y protones, estamos hablando de un átomo de carga neutra en sí, como un todo,
A ver, voy a responder esta llamada. Bueno, después de esta pausa comercial. Bueno, el punto 3, entonces hay que comprender eso. Los electrones que están más cerca del núcleo, entonces lo de la capa K, L, son los que tienen más atracción hacia el átomo, y si se desea mover, estos electrones tienen que recibir mucha fuerza. Y los de capa más externa son los más débiles y generalmente son los encargados de recibir o perder electrones. ¿Está? Solamente esos dos puntos con respecto a esta pregunta. El 3. Pregunta 4. ¿Cómo un electrón puede obtener carga eléctrica y de qué depende? En realidad no, la pregunta es como un átomo. Perdón. Como un átomo. Discúlpenme si yo les coloqué electrón, pero en realidad es un átomo. Ya fijaron un poco. Si yo lo les puse así. Me paso a saber cuántas preguntas quedan. Radio 2, radio 1. Tareas. Tarea 2. Sí, yo lo coloqué. Bueno, como un átomo es lo correcto. Un electrón nunca obtiene carga eléctrica, siempre se dice que tiene carga, siempre es de carga negativa. ¿Está? Eso es lo que me quería referir. Bueno, entonces un átomo puede obtener carga de acuerdo al ganando o perdiendo electrones. Ahí está el caso. Si el electrón gana o pierde electrones, sí, este me gustaba más. Vamos a ver entonces acá. Entonces si voy a buscar una imagen, voy a pausar un rato, ya vengo. Bueno, en la figura 1 podemos ver las tres situaciones que se pueden dar con respecto al átomo. Un átomo neutro es aquel que tiene misma cantidad de electrones y misma cantidad de protones. Los protones realmente nunca van a variar en número, siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, aquí hay muchos, no puedo contar tanto, ¿verdad? Supongamos que hay acá 10 electrones, entonces en la masa del núcleo tienen que haber 10 protones. Entonces 10 y 10 se equilibran, positivo y negativo, y tenemos un átomo neutro, ¿sí? Luego, si la cantidad de electrones sube, no es que los protones bajan, los protones siempre van a ser 10. En este caso, creo que 10 era el ejemplo que dije, siempre van a ser 10 en este ejemplo, porque los protones no varían. Los electrones son los que aumentan o disminuyen. En caso de aumentar la cantidad de electrones, el átomo se vuelve negativo, o en caso de perder electrones se convierte en un átomo positivo. De eso depende, de la cantidad de electrones que haya, si gane o pierda. Entonces las situaciones que se pueden dar es lo que voy a preguntarle aquí. Si un átomo tiene más cantidad de electrones, que se puede dar, si tiene menos, que es, o sea, de qué átomo estamos, y a eso lo que se va a referir. Los medios que se utilizan, no voy a preguntar, pero vamos a ver. Generalmente se habla por flotamiento, por una pieza piezoeléctrica, que es lo más habitual que conocemos, también por calor, por luz, por magnetismo, que es lo que vamos a ver cómo se da,
Y un cuerpo con exceso o falta de electrones tendrá una reserva de energía llamada potencial eléctrico. Entonces es un potencial que está dependiendo de exclusivamente de los electrones. Los electrones son los que mandan con respecto a la situación de carga de un átomo. ¿Está? Esto no entra. El punto importante del 4 es este. 5. Pregunta 5. Definimos voltaje. Voltaje entonces es la diferencia de potencial de cantidad de electrones existentes entre dos cuerpos recibe el nombre de voltaje. Si bien la fuerza automotriz, no, esto no. Voltaje hasta acá nada más. Diferencia de potencial de cantidad de electrones existentes entre dos cuerpos. Se tiene que comparar cuerpo 1 y cuerpo 2. Entonces ahí tenemos el voltaje. Voltímetro entonces es el elemento que sirve para medir esta diferencia de potencial entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Generalmente en radiología los voltajes están dados por muchas cantidades de voltios y de voltaje. Entonces se habla de kilovoltaje dentro de ese tubo que solemos ver. Corriente eléctrica. Entonces, según la diferencia de potenciales, que es el voltaje entre dos cuerpos, al conectárselos entre sí mediante un conductor eléctrico, los electrones de órbitas más externas recibirán impulsos y se trasladarán a través de este. El elemento que tiene mayor carga de electrones se va a ir al elemento que tiene menor carga, lo que se denomina corriente eléctrica. Está muy bien, ¿sí? Generalmente es así, siempre va. Ay, muy chico, no se ve. Vamos a subir un poquito. ¿Sí? Los de carga negativa buscan ir hacia los átomos de carga negativa buscan a las de carga positiva. Entonces tienen que haber dos cuerpos de diferente voltaje. Hay elementos que pueden ser resistentes, ¿verdad? Habla de esto, no va a salir esto, solamente las definiciones. Una definición de voltaje, voltímetro. Acordarse nada más que solemos usar kilovoltios en radiología. ¿Por qué? Hablamos de miles de voltios. Y corriente eléctrica, diferencia de potenciales entre dos cuerpos. Haz una tabla de eras. Ahora no existe la tabla mía. A ver un poco. Esto se puede convertir en tabla así de rápido. Creo que no. Uno. Ahora. Se llama. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tres columnas, una fila. No puedo. Pensé que iba a ser más fácil. Bueno, vemos la diferencia entre corriente continua, alterna y pulsátil.
Corriente continua es la denominación que se emplea cuando un conductor de corriente se desplaza siempre en un mismo sentido. Entonces, continua es la que siempre tiene un solo sentido. Corriente alterna es referida a toda aquella corriente de electrones que oscila en su recorrido. Y hasta acá nada más. Continua es siempre un solo sentido. Alterna, oscila su recorrido. Por eso nuestra energía que tenemos en nuestras casas es de corriente alterna. Por eso no tenemos problema de enchufar ¿cómo les voy a decir? No importa el sentido en que enchufemos nuestros dispositivos, nuestros cargadores celulares, por ejemplo, no es que explota por colocar de una u otra forma. Generalmente los dispositivos trabajan en corriente alterna. Si no me equivoco, los vehículos sí trabajan con corriente continua. ¿Sí? Entonces esa es más la diferencia. Continua, un mismo sentido. Eléctrica, que oscila en su recorrido. Es este el gráfico realmente que explica mejor. Esto oscila. Y pulsátil es donde hay un pulso y un silencio. Vamos a ver. Pero por pulsos. Es una sola corriente, pero por pulsos. Solamente como definición. Realmente estas definiciones no es que vamos a aplicar mucho, pero vamos a diferenciar nada más. Continua, un solo sentido. Eléctrica, alterna, oscila su recorrido y es de un solo sentido, pero por pulsos. La energía eléctrica pulsátil. Y última pregunta. Será última pregunta. ¿Qué son los transformadores? Transformadores son este es un transformador de baja tensión, o sea, para bajar la carga, si no me equivoco. Sí. Bueno, el transformador dice para comprender el mecanismo de transformación. Este voltaje alimentado con corriente alterna algunos conocimientos de magnetismo y electromagnetismo. De hecho, acá no hay ninguna definición, Areli. Vamos a ver. Realmente la definición correcta podría ser esto. O sea, son dispositivos que puede acabar. El valor del voltaje de un circuito eléctrico depende de la diferencia de potenciales de su fuente productora. Este puede variarse aumentando o disminuyendo sus valores con diversos sistemas. El utilizado en equipos de relojía que se alimentan de corriente alterna es en base a los llamados transformadores. Entonces son dispositivos que pueden aumentar o disminuir el valor del voltaje de un circuito eléctrico. Esa es la definición. Son dispositivos que permiten aumentar o disminuir el valor del voltaje de un circuito eléctrico. O sea que dentro de esa cajita nosotros tenemos transformadores que generalmente transforman nuestra corriente a kilovoltaje, ¿sí? El voltaje que generalmente llega en nuestros enchufes es de ¿cuánto? ¿Alguien sabe? Sí, 220, muy bien. De 220 voltios es lo que suele llegar. Hay países que trabajan con 110 de voltaje en sus enchufes. Nosotros trabajamos con 220, pero el equipo de rayos necesita un mayor kilovoltaje porque necesita una mayor cantidad
de átomos circulando dentro de su circuito. Por eso se hace necesario que los transformadores generen mucho más voltaje, generalmente kilovoltajes estamos hablando. Vamos a ver más adelante de qué manera trabajan. Entonces esta definición no, pero esta definición sí. De este párrafo sacar una definición de transformador, como les había dicho. Allá vamos a la tarea 3. No quiero guardar nada. Vamos a ver, tarea 3. Bueno, a ver un poco tarea 3. Bueno, tarea 3. Magnetismo. Vamos a ver. Le toca a... Vamos a hacer un sorteo acá. Godoy, pero a mí que a Godoy ya le tocó ya una vez. Vamos a cambiar un poco. Este sorteo de Instagram. Servian. Doña Servian, vamos a ver trabajo. Servian. Magnetismo. Esta es la tarea. Acá está. Bueno, define magnetismo. Por tratarse de uno de los medios más utilizados para la producción eléctrica aplicada en la transformación de la corriente eléctrica en el equipo productor de rayos X, tomaremos algunos aspectos de utilidad. Definimos magnetismo como la propiedad que tienen algunos metales de traer trozos de hierro. Sí. Hasta ahí. ¿Está bien esa definición? No puedo editar. Entonces esta definición está bien hasta ahí, nada más y nada menos que hasta ahí. Está resaltado acá. Bueno, vamos en rojo. Quería resaltar pero no encuentro. Está bien esa definición. Después, siguiente pregunta. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético... los tipos también preguntaban, ¿verdad? Creo que sí. Sí, explica los tipos de magnetismo. Sí, natural, generado generalmente por un mineral de hierro llamado magnetita. Tiene la propiedad de atraer hierro. Después tenemos la artificial y electromagnetismo artificial. Entonces es una propiedad que se le da artificialmente. Puede ser temporal cuando se aplica a un trozo de hierro dulce o cuando se utilizan aleaciones de acero que contienen níquel y cobalto. Vamos a dejar hasta acá. Propiedad inducida artificialmente nada más. Y el electromagnetismo, propiedad de los conductores eléctricos que son capaces de producir y rodearse de un campo magnético mientras
dure el paso de la corriente eléctrica por su interior. Hasta ahí. Propiedad que tienen los conductores eléctricos, que son capaces de producir y rodearse un campo magnético mientras dure el paso de una corriente eléctrica. Así mismo es, hasta acá. No encontré nada. Vamos a sacar un pizarrón, el Paint. Entonces, esa corriente eléctrica, supongamos que esto sea la corriente eléctrica, cuando esta pasa, no, ¿qué pasó? Negro, está bien. Entonces, cuando la corriente eléctrica pasa, en ese momento se genera alrededor de la corriente eléctrica el campo electromagnético. A eso se llama el electromagnetismo. Solamente cuando pasa la corriente. Si esa corriente no pasa, no hay electromagnetismo. ¿Sí? Solamente cuando hay corriente eléctrica. Si esto está apagado, no pasa nada. Si hay corriente eléctrica, entonces sí tenemos electromagnetismo. Entonces supongamos que esto va hacia aquí, hay corriente eléctrica que va en ese sentido, entonces se genera el campo electromagnético alrededor de esto, alrededor de la corriente. ¿Sí? Entonces a eso se le llama electromagnetismo. Propiedad de los conductores eléctricos, que son capaces de producir y rodearse de un campo magnético mientras, palabra clave, mientras dure el paso de la corriente eléctrica por su interior. ¿Sí? Si es que no hay campo electromagnético en los conductores. Las líneas de fuerza magnética varían su sentido según la dirección de la corriente eléctrica. O sea, de acuerdo hacia donde se vaya la corriente eléctrica, hacia esa dirección también se produce la fuerza electromagnética. Bueno, ahora entonces ahí vimos las tres. La última es la importante, la que se utiliza para reducir o elevar el voltaje en la alimentación de los productores de rayos X. Entonces el electromagnetismo es lo que se utiliza en los transformadores para que pueda aumentar el voltaje que llega a nuestros equipos. Bueno, ahora siguiente pregunta: ¿qué es el campo magnético? De lo que tanto estamos hablando. Dice, es el campo de influencia del elemento productor y está constituido por líneas invisibles llamadas líneas de flujo, que abandonan el imán o el cuerpo imantado por un punto del mismo y entran por otro, circulando por el interior del imán para cerrar el circuito. Los puntos de entrada y salida reciben el nombre de polos norte y sur. La cantidad de líneas de fuerza, no, muy largo, muchos textos ahí, feo. Hasta acá nada más. Es el campo de influencia del elemento productor y está constituido por líneas de fuerza invisibles llamadas líneas de flujo. Hasta ahí. Vamos a quedarnos con esa definición, con que me hablan de hasta ahí nada más. Entonces es un campo de influencia y está constituido por líneas invisibles llamadas líneas de flujo. Creo que hay una imagen aquí. Sí. Entonces es lo que se encuentra, lo que rodea por fuera
o la corriente eléctrica en el caso del electromagnetismo. Vamos a ver un poco. ¿Será que no hay algún GIF de eso? GIF.com. A ver. Campo magnético. Puede ser que haya. No, nada que ver. Campo. No. No hay ni un GIF de campo magnético. Explica el siguiente enunciado. Hasta el momento se ha visto que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Por la razón inversa decimos que un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica en todo conductor que se encuentre en su zona de acción. Vamos a ver cómo nos explicó nuestra amiga. No me explicaste. Mira un poco. No va a ser la excepción, hermano. No hubo explicación de ese punto. Llore, serviente. Bajonazo. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito esto. Dice, hasta el momento se ha visto que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Sí, o sea que la corriente por la que pasa alrededor de ella se genera un campo magnético. Entonces se puede decir que el campo magnético genera una corriente eléctrica en todo un conductor que se encuentre en su zona de acción. Pero la condición fundamental para que se cumpla la segunda vez es que el conductor debe moverse dentro del campo magnético o el campo magnético moverse sobre el conductor. Por una cuestión de práctica es sencillo mover un campo magnético sobre un conductor al agitar un conductor dentro de un campo magnético. Bueno, entonces lo que quiere decir en esta parte nada más es lo siguiente. A ver, antes había uno para borrar todo de una vez. No existe más ya estoy viviendo el pasado. Shift tampoco, tampoco Shift. No. A ver un poco cómo puedo hacer esto. Ahí va eso. Bueno, el enunciado dice: la corriente eléctrica vimos que genera un campo magnético. O sea que el campo magnético también puede generar una corriente eléctrica siempre que se encuentre en su zona de acción. Realmente en los casos que nosotros solemos acostumbrarnos, hay muy poco voltaje como para poder visualizar eso que genera. ¿Sí? Siempre me cambia ese color a negro. Ahí. Entonces, suponiendo que en este conductor, que puede ser un cable, hay corriente eléctrica, siempre se va a generar el campo magnético. Eso es algo que se cumple. Vamos a dibujar el campo magnético en celeste más. Entonces, alrededor de del conductor, al pasar la corriente eléctrica, se genera este campo magnético. O sea que a mayor corriente,
Aquí esta es una seina, mayor corriente, también se genera un mayor campo magnético, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos pasar mucha corriente, se va a generar ese campo magnético. Ahora, lo que explica en este enunciado es que no necesariamente la corriente eléctrica, para que esta corriente eléctrica, si hay otro conductor, un conductor 2, que esté vacío, que no esté sin nada, al estar cerca este conductor, este campo magnético puede generar corriente eléctrica por acción del primero. O sea, primero se genera corriente eléctrica, segundo se genera campo magnético, tercero, ese campo magnético puede transmitir corriente eléctrica si un conductor está cerca de su campo de acción, dice. Eso es lo que se está refiriendo. Si hay un conductor cerca, casi pegado, ese campo magnético se puede pasar corriente eléctrica a través del campo magnético, ¿sí? No necesariamente tienen que estar en contacto los cables, por así decirlo, que generalmente lo que más asociamos a los conductores son los cables. Entonces ese campo magnético se puede transferir corriente eléctrica si ese conductor se encuentra cerca de su campo magnético. Hay un video, un caso, voy a ver si encuentro. Bueno, pausa a ver si encuentro, y si encuentro les muestro. No encontré el caso que le quería mostrar, lastimosamente. ¿Dónde era que vi? No. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿En qué consisten los transformadores, reductores y elevadores? Cuando un transformador es reductor o elevador, son elementos que consisten en dos bobinas ubicadas muy entre sí, pero aisladas eléctricamente una a otra. La bobina a la cual se le conecta una corriente alterna se denomina primaria, y la que le produce el cambio magnético oscilante, y actúa sobre otra llamada secundaria. De esta forma se convierte en una corriente inducida. Sí, puede ser, sí. Me gustaría más ver una imagen acá donde acompaña un poquito lo que estamos diciendo. Bueno, generalmente es así. Es lo que dice: dos bobinas, que serían dos resortes, podría decirse, en el cual a la primera es donde pasa la corriente eléctrica alterna. A esta primera se le hace pasar la corriente eléctrica, genera el campo magnético, y esa segunda bobina es la que recibe el secundario, es la que recibe la corriente eléctrica a través del campo magnético. Entonces tenemos una bobina primaria, una bobina secundaria. En la primaria es donde pasa la corriente que genera el campo magnético, y la secundaria es la que recibe la corriente magnética en base a la corriente que recibió el primario, ¿sí? Porque en el anterior enunciado decimos que un campo eléctrico generado puede generar también corriente eléctrica. Es lo que pasa dentro de un transformador. Y acá está bien. Vamos por la pregunta: ¿cuándo es un transformador es reductor o elevador? Es lo que no se respondió en esta pregunta.
Ahora ser bien, no me respondiste. Dos preguntas. El corazón, el cora. Bueno, vamos a ver cuándo es. Para aprovechar más aún las líneas de fuerzas magnéticas del primario, se le coloca un soporte de hierro generalmente, ¿verdad? Para que se aproveche más ese electromagnetismo. Para aprovechar las características, tiene que facilitar. No estamos hablando nada de la pregunta de elevador y reductor. Secundaria. Este es. Aquí está el tema. Un extremo al mismo presenta una doble conexión, una de ellas a uno de los conductores de entrada y el otro sería la salida del secundario. Es decir que que uno actúa de primario y otro actúa de secundario acá. Primario y secundario. ¿Sí? Lo que estamos diciendo. Sobre la parte que representaría el primario se conecta el conductor de red urbana a un sistema mecánico que indica el número de espiras necesarias, y sobre la parte que corresponde al secundario también se conecta el sistema mecánico que va otro número de vueltas. El número de vueltas es lo que va a determinar si un transformador es reductor o elevador de voltaje. No se me perdió por una página acá. Parece que sí. Creo que está faltando una página. Bueno, te explico acá. Nuevamente tenemos así. Entonces tenemos nuestro voltaje de 220 en nuestro caso, que entra por un cable y se le da el número de vueltas. Ahí. Esto genera un electromagnetismo, un campo que habíamos dicho que iba a ser en celeste, electromagnético, y traspasa a otro conductor. Bueno, ahora si este conductor tiene menor número de espiras, o sea, número de vueltas, estamos hablando de un transformador reductor. No puedo escribir un reductor. Bueno, reductor quise escribir ahí. Pero si nuestro transformador, ay, no me gusta este, con relleno sólido, blanco. Si nuestro segundo conductor posee mayor cantidad de vueltas, hay una mayor cantidad de vueltas que la primera, el número de espiras va a transformar de un transformador reductor a uno elevador. O sea que el secundario, la cantidad de que haya de vueltas con el primario con respecto al secundario, es lo que genera esa diferencia de electromagnetismo, y se genera una mayor cantidad. Generalmente, para que sea productivo para la generación de rayos X, por lo general se necesita que suba a unos 1000
más voltios. O sea, de 220 voltios que llega a nuestro enchufe, nosotros tenemos que transformar a 1000. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante eso. Bueno, esas condiciones son las que se deben dar para que sea un transformador reductor o elevador. Reductor según las diferencias de vueltas que haya entre las espiras primarias y secundarias. Y acá dice, mediante variar la cantidad de espiras del primario y secundario, logrando regular el voltaje de entrada y de salida de forma instantáneas. ¿Sí? Entonces, lo mismo acá. Uno puede volver reductor o elevador eligiendo qué cantidad de espiras va a tener. Por ejemplo, si tiene menos espiras y le damos mucha cantidad de espiras al siguiente, se va a generar mucho más voltaje. ¿No? Las vueltas que da en la bobina con el electromagnetismo es lo que genera que sea reductor o elevador. En este caso estamos ante un circuito elevador. Después pregunta qué es la intensidad y cómo se mide. Intensidad es la cantidad de electrones que se desplazan a través de un conductor. Está bien. Cantidad de electrones que se desplazan a través de un conductor. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? No veo. Vamos al libro que dice intensidad. La unidad utilizada es la de Ampere. Justo ese párrafo faltó. El último párrafo. O sea, ¿qué es la intensidad? De la cantidad de electrones que se desplazan a través del conductor. Y ¿cómo se mide? La unidad utilizada es el ampere. Sí. Y corresponde a la entidad de corriente que transporta un coulomb por segundo. Este no, solamente acá. Se mide en amperes y es la intensidad. Después, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia en la medición con el voltímetro? Ese no sale. Solamente intensidad y medición. O sea, intensidad, cantidad de electrones que pasan a través del conductor. Y se miden en amperes. Nada más. Eso es la pregunta 6. La pregunta 7. ¿A qué nos referimos como resistencia al conductor? ¿Qué tipos existen? Entonces es el freno o impedimento parcial que este presenta al paso de una corriente eléctrica. Muy bien, muy bien, eso. Y existen, bueno, las que existen no va a entrar, solamente eso nada más. Como definición, las que existen no, o sea, los tipos de resistencia. Y aquí llamamos efecto Joule. Es la posibilidad de producir resistencia. Hace en que parte de la energía de la corriente se transforme básicamente en calor y luz, dando lugar al efecto Joule. Dice que toda corriente al atravesar un conductor eleva su temperatura y genera calor, y el calor genera también luz. Muy bien, hasta ahí. Ya saben qué estudiar, qué no. Y la tarea, el examen va a estar disponible entonces viernes de tarde
hasta el lunes a la medianoche, para que rindan cuando ustedes más deseen. Cualquier cosa, estaré atento y apenas pueda les respondo. Si es una pregunta que le interesa al grupo, por favor pregunten en el grupo para que se aclare las dudas a todos. Y buenas noches para mí. No sé qué hora van a ver el video.